Bueno, conjunta no, con uno tengo un tipo de actividad y Ya. con otro tipo de actividad. Ya, Pero me bueno. voy a acercar un poco con Sí, no, para que quede bien la grabación. ya. ¿Cuántos palmarés como jugador? Bueno, como jugador, yo entré al fútbol como un caballo de ganador y luego me convertí en un asno, quiero decir que fui mucho más lento. En mi comienzo salí campeón con Newell's Old Boys, la primera vez en la historia que el equipo ganaba un título. Luego salí campeón en Toulon con una selección juvenil argentina. Antes a los 18 años debuté con la selección mayor, marcando 2 goles en Uruguay. Y luego me vine a España, a un equipo de segunda división, pensando que el ascenso iba a ser igual de rápido, pero me costó 10 años llegar al Real Madrid. Y bueno, fue un largo proceso de aprendizaje, donde tuve 4 años en segunda división, luego 5 en el Zaragoza y finalmente en el Real Madrid, donde estuve 3 años reales, 4 contractuales, gané 2 ligas, gané 2 Champions, justo en ese momento gané el campeonato del mundo con Argentina, y bueno, finalmente terminó mi carrera antes de lo previsto, de una ¿Con qué manera edad? abrupta, con 30 años. Ajá, joven. Tuve una Sí. hepatitis que se me hizo crónica y que me obligó a abandonar cuando todavía no estaba preparado psicológicamente Para hacerlo. para hacerlo, ¿no? Justo en ese momento tenía sobre la mesa un contrato para irme a Francia por 4 años. ¿Con qué equipo? Con el Nantes, Ya. sí, donde jugaba Burruchaga, un compañero mío de selección. Pero, pero bueno, del otro lado estaba la vida. Había que elegir. Y también había otra manera de disfrutar del fútbol, ¿no? He tenido siempre relación con los medios de comunicación, con prensa, radio, televisión. Empecé escribiendo en El País, luego pasé a la cadena SER, luego empezó a emitir Canal Plus y fui el primer comentarista de la cadena. Y más tarde comenzó mi tarea como entrenador, que fue relativamente corta, pero fue un periodo de aprendizaje muy interesante. Que fueron 3, 4 años, ¿no? Porque estuvo Sí, en Valencia, el estuve Tenerife. primero en el Tenerife, Ajá. que, que es un club que pelea por mantenerse en primera división. Sí, claro, por no descender. Sí, eso es. Lo logramos el primer año, el segundo año, por primera vez en la historia, el club llegó a jugar la Copa de la UEFA. Luego en el Madrid, que tuve la suerte de ser campeón. Y finalmente en el Valencia, donde me fue mal. Estuve 6 meses y me fue mal. Y ya no me aproximé más a la tarea de entrenador. O sea, ya ese gusanito de entrenar era un gusano menor, digamos, ya, era más ya, una curiosidad ya, para entender el fútbol de una manera más global, pero claro, estar del otro lado del banquillo. Pero no para convertirla Sí. en una forma de vida permanente. Sí. Creo que para ser entrenador hace falta una personalidad un poco obsesiva, y yo soy más disperso, soy más inquieto, me gustan muchas cosas, entre ellas viajar, y bueno, se vive, como he comprobado que se vive una vez, lo he comprobado en México cuando me caí del helicóptero, he entendido que se vive una vez. Sí, claro, además tú ibas con uno de mis mejores amigos que se murió. No me diga que era sí. el más joven de los que viajaban en helicóptero. Sí, el papá quedó devastado. Sí, devastado, devastado. Sí, fue una desgracia una cosa terrible. Tremenda. Y bueno, Todos estos jugadores luego sin proponérmelo, mis últimas aventuras aventuras profesionales directamente relacionadas con el mundo del fútbol, fueron en calidad de director deportivo y director general del club, cuando el fútbol entró en otra dimensión, digamos más comercial y menos romántica que en mis tiempos de jugador, ¿no? Sí, claro, ahora es el marketing y el merchandising. Bueno, digamos que juegan un papel importante.
y sobre todo en un gran equipo que pretende liderar el fútbol mundial. ¿Qué le dirías a todos esos jugadores que quieren pasarse del otro lado del banquillo y que creen que es muy fácil la carrera de técnico y Bueno, que no sí, lo es quizá tanto, ¿no? bueno, fácil por supuesto que no es. Hace falta un buen grado de obsesión, un buen grado de José Luis, ¿sí? Ajá. un buen grado de obsesión, un buen grado de pasión. Uh-huh. No hay obsesión sin pasión. Claro. Y, y más suerte que que la que se necesita para ser futbolista. Digamos que cuando uno juega es responsable directo de sus éxitos y de sus fracasos. Claro. Digamos que acecha la fatalidad a modo de lesión, que es siempre un problema, pero en general uno termina reflejando profesionalmente en función de los méritos que ha sabido acumular, ¿no? Claro, o sea, el técnico vive las 24 horas. El técnico tiene que vivir las 24 horas y se le divorcia el lateral derecho y ya se le altera el equilibrio ecológico del vestuario, ¿no? Claro, del vestidor. Sí. Se le mueve todo el tablero del ajedrez. Sí, o sea que los equipos son de cristal, los equipos son muy frágiles y hay que estar siempre muy atentos a cuestiones técnicas, tácticas, pero sobre todo psicológicas. Claro, es que bueno, parece que es fácil, ¿no? Los espectadores decir, bueno, se trata de un balón y dar pases y el portero tiene que evitar que le anoten y el delantero tiene que anotar y hay una punto. Frase que decía Aníbal Troilo sobre el tango que es aplicable al fútbol. Sí. Decía que o era muy fácil, el tango o es muy fácil o es imposible, ¿no? Bueno, pues con el fútbol pasa algo parecido. Claro, por supuesto, sí. Debe de pasar. Sí. Y en este esquema que uno piensa que, ay, mira, qué fácil es, parecería que no puede evolucionar las tácticas ni la forma de hacer fútbol, pero ahora estamos viendo que sí se ha marcado otra época, ¿no? Sí, cada vez se sofistica más y cada vez hay hasta más tareas de espionaje para descubrir las debilidades y las fortalezas los topos de los famosos. Contrarios. Bueno, y los departamentos de investigación, o sea, que descomponen los partidos de los adversarios para saber de qué manera terminar descubriéndole sus debilidades. Sí, ¿no? Las tácticas, las debilidades. Totalmente, sí. Por donde es más vulnerable los eso equipos. Es. Pero bueno, yo creo que existen dos tipos de entrenadores. Los entrenadores se tienen que imaginar el partido. Y hay entrenadores que se imaginan el partido entregándole la pelota al contrario y entrenadores que se imaginan el partido teniendo ellos la pelota, ¿no? Son dos dimensiones totalmente distintas. Los primeros son especulativos, no, para mi gusto no son generosos con el espectador, son muy pragmáticos y los segundos digamos que tienen una voluntad de grandeza que a mí me parece que ennoblece al fútbol y también a la sociedad. ¿Te gusta más la forma de hacer fútbol actualmente o más la forma en la que tú jugaste en tus tiempos? Bueno, creo que ahora hay más ritmo, hay más talento físico. O sea, un jugador de mi época corría 8 kilómetros, 9 en un partido, ahora jugador corre 11 kilómetros por partido, o sea que hay algunas diferencias que hablan de una mayor exigencia en estos momentos. ¿Sí? Física, sí. Física y además que los jugadores juegan 2 partidos por semana. Nosotros una semana jugábamos 2 partidos, la semana siguiente 1, y eso, bueno, de alguna manera también era liberatorio, ¿no? Y hay una cuestión que sí me gusta más de mis tiempos, digamos. ¿Cuál es? Que los dueños del juego éramos más los jugadores que los entrenadores. Está muy bien. Hoy el jugador es
es más obediente, está mucho más supeditado a las tácticas y eso le ha quitado Claro. libertad. Yo he sido siempre partidario de un mínimo de orden y de un máximo de libertad. Eso significa que no todos los jugadores necesitan la misma proporción, cuanto más talento, más libertad se merece, pero creo que poco a poco los entrenadores se han ido haciendo cargo de un espacio más grande del juego en detrimento de los jugadores. ¿Qué crees tú que sea el ingrediente que haga que el fútbol sea tan apasionante, que no, o sea, ningún otro deporte le cale tanto a la gente como el fútbol? Es un juego, bueno, en países como los latinoamericanos y algunos europeos, como Inglaterra, España, Italia, Alemania, nos vincula a la infancia, en un momento en donde hemos consagrado el individualismo, necesitamos un sentimiento tribal y eso el fútbol lo resuelve. La pertenencia al grupo. Eso es. Hay muy pocas cosas que nos emocionen y el fútbol es un territorio eminentemente emocional. Es un juego que permite un vínculo intergeneracional, o sea, hay muy pocas cosas en donde un padre pueda hablar con sus hijos y los dos tengan la misma autoridad sobre el tema, ¿no? Bueno, y lo devastador que es que dentro del seno de una familia haya distintas personas que le vayan a distintos equipos. Exactamente. Pero bueno, eso por lo menos aceptan un mismo espacio de debate, ¿no? Y bueno, en los últimos tiempos mi sensación es que la cultura ha integrado las emociones también a su ámbito, ¿no? Y por eso hemos convertido en cultura la moda, a la gastronomía y también al fútbol, ¿no? Digamos, los intelectuales le perdieron el miedo al fútbol, en algunos casos hasta dejaron de despreciarlo y también tiene ahora una cierta dignidad cultural, ¿no? Y por otra parte es un juego que explica, digamos que termina por reflejar el lugar y el tiempo en el que se juega, ¿no? Es un poco una metáfora de la vida, ¿no? Y de la globalización. O sea, yo creo que hay muy pocas cosas que expliquen mejor la globalización que el fútbol, y eso se va a demostrar ahora con Brasil en el Mundial. En Brasil, donde vamos a ver conviviendo a 50.000 australianos, 50.000 japoneses, 50.000 mexicanos, 200.000 argentinos, millones de brasileños, y todos sintiéndose parte de algo. Parte de algo, sí, o sea, y sin embargo diferenciándose, porque cada uno irá con los colores de su país pintados en la cara, o con la camiseta de su país puesta, o con un sombrero mexicano, pero quiero decir, cada uno diciendo, yo soy del mundo, pero soy de mi lugar al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, va a ser muy significativo, ¿no? Digo, Brasil, un país que sufre, vive, respira el fútbol. Sí, digamos, Brasil ha organizado el fútbol porque tienen derecho cultural a hacerlo, es un país que ama el fútbol y posiblemente lo haya practicado mejor que nadie, pero también lo organizan con el deseo de vender sus progresos sociales, políticos, pero mi sensación es que está saliendo el tiro por la culata, o sea, se le está movilizando la clase media y en lugar de vender las conquistas de los últimos años, la gente sale a reclamar por las carencias. Sí, se confluyen ahí otro tipo de sentimientos y de organizaciones. Cada vez caben más cosas dentro del fútbol. Exactamente. ¿No? No solo en la cancha, sino en los alrededores, digamos. Los latinos, bueno, sobre todo en México, siempre terminamos siendo o argentinos o brasileños, porque se van descontando. Ese es un mal signo. Eso hasta que salgan campeones, que llegará.
y entonces ya, digamos, la expectativa crecerá muchísimo. O sea, no... ¿Cuáles son tus favoritos? Yo eso lo he vivido en carne propia. O sea, ¿sí? no fue... yo debuté en la selección argentina en el año 75 y no fue lo mismo ponerse la camiseta de Argentina antes del 78 y después del 78, ¿no? Cuando uno sale campeón, las obligaciones son muy superiores, claro. Y eso genera un plus de competitividad en las siguientes generaciones, ¿no? Claro, entonces tú dices en México 86. Y claro, en México 86 ya éramos conscientes de que ser segundo no alcanzaba, ¿no? En países con gran tradición futbolística, uno juega con esa conciencia y eso yo creo que favorece mucho la... ¿Qué recuerdas de México 86? Absolutamente todo. Digamos, la primera referencia dramática es la de la velocidad del paso del tiempo, porque tengo del campeonato y de ese mes entero recuerdos tan nítidos que me parece mentira que hayan pasado casi 30 años, ¿no? 30 años ya. Sí, 30 bueno, años 28, ya. ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, qué increíble. Pero sí, son muy frescos los recuerdos, o sea, del partido de la final recuerdo muchísimas cosas, ¿no? No solamente de lo que ocurrió, sino de lo que me pasaba por la cabeza en cada instante del partido, del esfuerzo que hacía para entender en cada momento que estaba ante el partido de mi vida, claro, porque era un ambiente un poco desconcertante, ¿no? Porque uno en una final de un mundial en un país que no es el suyo, no es ni local ni de visitante, o sea, hay una atmósfera rara. Y todo eso juega psicológicamente. Y todo eso juega psicológicamente, uno tiene que hacer un esfuerzo por concentrarte, porque sabiendo que no es la gente la que empuja, sino que uno está jugando para la historia, está jugando para ser un poco más feliz el resto de tu vida, en fin, para cosas trascendentes, ¿no? Pero ¿te gustó la organización? Fue magnífica. Sí, fue el ambiente, la gente. Sí, fue magnífico. Hay que tener en cuenta además que se organizó después, habiendo pasado menos de un año del terremoto, los terremotos terribles. Y fue un auténtico ejemplo de convivencia, de organización, de paz, social. Salvo en el partido de Inglaterra y Argentina, todo fue un ejemplo de deportividad. ¿Y tus favoritos ahora para el Mundial? Brasil en primer lugar, Argentina, España, en un segundo escalón Alemania e Italia, ¿no? Esos son mis favoritos. ¿Qué debilidades le ves a la Roja? Para poder... No muchas, francamente, sí. No muchas. Quizás el haber ganado tanto, ¿no? Ahí las estadísticas son abrumadoras. Solo en una ocasión una selección ganó 2 campeonatos seguidos. Fue Brasil en el 58 y en el 62. Estamos hablando de 50 años atrás, ¿no? Una selección que ha tenido mucho éxito, una Eurocopa, un Mundial, otra Eurocopa, un ciclo realmente maravilloso y quizás irrepetible, ¿no? Pero sigo creyendo en España. Creo que se trata de un grupo de jugadores que tienen responsabilidad social, que tienen mucho talento futbolístico y un tipo de juego muy adaptable al clima de Brasil. Es la única selección que es capaz de descansar con la pelota en los pies, y eso en un clima donde va a ser importante la administración del capital físico durante todo el mes puede ser importante. Claro. Si te dijeran, ármate una selección eligiendo a tus jugadores de distintas partes del mundo. No me gusta ese juego. No me gusta. Sería muy complicado. Sí. Bueno, habría 2 que comen en mesa aparte, que son Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Claro. Y los demás, son más adaptables al gusto de cada cual, ¿no? Pero
y los dos tendrían que jugar en cualquier equipo, sea de la escuela que sea el entrenador que haga la alineación, ¿no? Increíble ver cómo los jugadores se superan en el tiempo, ¿no? Psicológicamente, físicamente. Si vemos, por ejemplo, el caso de Messi, de Ronaldo, ¿qué se esperaría uno a futuro? Bueno, O sea, un super sí, Robocop, ¿qué vendrá? Esto es como las catedrales de la Edad Media, ¿no? Que se hacían contra el pueblo de al lado. O sea, siempre una catedral tenía que ser un poco más alta que el pueblo de al lado. Bueno, estos dos da la sensación de que cada fin de semana quieren ser un poco más que el otro, ¿no? O sea, que se miran de reojo, y eso creo que ha contribuido también a ese subir el desafío, listón, ¿no? ha contribuido Sí. a que se superen los dos, ¿no? Y bueno, son muy distintos. El fútbol en ese sentido es muy generoso. Su derecho de admisión es amplísimo. Da igual Claro. un jugador como Cristiano, que parece del siglo XXI, ¿no? Era el jugador que esperábamos, superhéroe físicamente, con Sí. un cuerpo que parece de mármol, y una mentalidad Sí, sí, muy, sí. muy ambiciosa. Y por otro lado, Messi, que es todo talento, que Claro. nació genio, y que bueno, da la sensación de que no necesita de tanto esfuerzo para ser uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Exactamente. Pero en ese sentido es una de las grandes ventajas del fútbol, ¿no? En el fútbol cabe Puskás, que era medio gordo, Garrincha, que era medio cojo, O gente más bajita, creo que Messi, no sé, ¿no? gente como Messi o Maradona, que no llegan a unos 70, y bueno, y gigantes como Ibrahimovic o Van Basten, que miden casi 2 metros, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué planes profesionales tienes? Bueno, en el Mundial concentrarme mucho eh, en cuestiones puramente periodísticas, ¿no? Vas con TV Azteca, me Voy con TV decías. Azteca, voy con RCN de Colombia, voy con la cadena SER de España, y luego voy a escribir para un buen número de periódicos, ¿no? Récord, El País. ¿Algún periódico mexicano? Récord, sí. Ah, sí, Récord, Sí, claro. voy a escribir. Ya. Estoy escribiendo desde hace 2 años en Récord, y lo seguiría Muy bien. haciendo una vez a la ¿Vas semana. seguido a México o no? Mucho, mucho, Sí. mucho. ¿Tienes buenos amigos ahí? Muchísimo, muchísimo. Es el país al que más voy. Voy mucho más a México que a Argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Te sientes bien? Casi, ¿Te sientes a gusto? casi cada mes voy ¿de verdad? Sí, sí, casi cada mes Mira, voy a México. vas de Madrid, tú vives en Madrid. Yo vivo en Madrid. Y Sí. vas mucho a Madrid, México. Mucho, mucho, mucho. Sí, y estoy 10 días, 15 días, y me siento siempre muy cómodo, me siento muy a gusto, y bueno, después de tanto tiempo Claro. tengo un buen número de amigos que me hacen sentir todavía mejor. Claro, entonces desde el 98 en TV Azteca estás. Desde el 98 98. colaboro con TV Azteca, desde el Mundial de Francia, exactamente. Perfecto, Jorge, pues muchas gracias Nada, un por la placer, entrevista, un placer. te agradezco Nada. muchísimo.